¿Acaso el silencio tiene peso? Arturo Benavides habría jurado que sí. Sentía su densidad cada mañana al despertar en el vasto piso del barrio de Salamanca, en Madrid, un espacio que antes bullía con la risa de Elena y ahora solo albergaba el eco de sus propios pasos. 6 años viudo, y la soledad, lejos de amainar, se había convertido en una capa invisible que se adhería a su piel, enfriando sus huesos más que las corrientes de aire que se colaban por los ventanales en invierno. Su pelo, antes de un castaño distinguido, era ahora una nieve pulcra peinada hacia atrás, revelando una frente amplia donde las preocupaciones habían labrado surcos finos. Sus ojos, de un castaño que alguna vez fue vivaz, solían perderse en la contemplación de los tejados de Madrid, buscando quizás un rastro del pasado que se negaba a desvanecerse. La rutina era su ancla y su condena. El periódico con el café matutino, la música de Verdi o Puccini llenando el salón, mientras él intentaba concentrarse en algún libro de historia del arte, los paseos vespertinos por el Retiro, donde cada banco y cada sendero le susurraban recuerdos de Elena. Su hija, Clara, abogada de éxito, esposa y madre absorbida por sus propias urgencias, llamaba 2, a veces 3 veces por semana. Conversaciones correctas, llenas de un cariño implícito, pero carentes de la profunda conexión que Arturo anhelaba. ¿Estás bien, papá? ¿Necesitas algo?, preguntaba Clara con su voz eficiente. Todo en orden, hija. No te preocupes, respondía él, ocultando el vacío que se ensanchaba en su pecho. Una tarde, hojeando un suplemento cultural, encontró un artículo sobre comunidades online para aficionados a la ópera. Con la curiosidad del náufrago que avista una tabla, encendió su viejo ordenador, un armatoste fiel que Elena había comprado años atrás. Tecleó con la parsimonia de sus 74 años y se registró en Harmonia Mundi, un foro internacional. Durante días solo leyó, observando las discusiones apasionadas sobre interpretaciones y puestas en escena. Entonces una notificación iluminó la pantalla. Un mensaje privado. El remitente, Isabella Conti. El corazón de Arturo dio un vuelco inesperado, casi juvenil. Abrió el mensaje. Estaba escrito en un castellano impecable, con un ligero y encantador deje que él, en su desconocimiento, no supo identificar. «Estimado señor Benavides», comenzaba, «he leído con sumo interés sus comentarios sobre la Callas en Norma. Coincido plenamente con su apreciación sobre la pureza de su línea vocal en aquella grabación del 54. Es un placer encontrar un alma tan sensible a los matices. Saludos cordiales desde mi retiro en Asturias, Isabella Conti». Asturias. Arturo sonrió. Una tierra verde y noble. Recordó un viaje de juventud, casi olvidado. Había participado, recién licenciado, en la restauración de una pequeña ermita románica cerca de un pueblo perdido en las montañas asturianas, un proyecto modesto del que apenas guardaba alguna fotografía borrosa. Se preguntó si ella conocería aquel rincón. Respondió con una formalidad que apenas ocultaba su incipiente entusiasmo. Así comenzó un intercambio que al principio fue esporádico, luego diario. Isabella. Se describió como una traductora de arte ítalo-española, viuda también, que había decidido dejar el bullicio de Roma para encontrar paz en una antigua casona familiar en un pequeño pueblo asturiano llamado Vallebruma. Sus correos eran pequeñas joyas literarias, salpicados de citas de Rilke, reflexiones sobre la pintura del Quattrocento y una melancolía elegante que Arturo encontraba irresistiblemente atractiva. «Vallebruma es un lugar detenido en el tiempo, Arturo», escribió ella una vez. «La piedra de mi casona guarda historias de siglos. A veces, cuando el viento del Cantábrico susurra entre los castaños, creo escuchar las voces de mis antepasados. Cerca de aquí, en la ladera de una montaña, hay una ermita, San Cosme de Vallebruma, una joya del románico rural que usted, con su sensibilidad de arquitecto, apreciaría enormemente. Fue restaurada hace muchos, muchos años. ¿Conoce la zona?». Arturo sintió un escalofrío. San Cosme de Vallebruma. El nombre le sonaba vagamente familiar, aunque no podía asegurarlo. Quizás era una coincidencia, una de esas carambolas del destino. Pero la mención de la ermita restaurada, tan cerca de ella, creó un lazo invisible, una sensación de afinidad predestinada. Le contó sobre su modesta participación en la restauración de una ermita similar en sus años mozos, sin dar demasiados detalles, temeroso de parecer presuntuoso. Isabella respondió con un entusiasmo que lo conmovió. «¡Qué maravillosa coincidencia, Arturo! El mundo es, en verdad, un pañuelo. Quizás nuestros caminos ya se habían cruzado sin saberlo». Pronto, Isabella le envió fotografías.
Una mujer de unos 60 años, de belleza serena, con una sonrisa melancólica y ojos que parecían albergar una profunda sabiduría. Posaba delante de una fachada de piedra con un escudo nobiliario, o en un jardín frondoso con hortensias azules. Arturo imprimió una de las fotos y la colocó discretamente en un cajón de su escritorio. La miraba a menudo, imaginando su voz, el tacto de su piel. Se sentía revivir. Madrid, con su sol de invierno que se filtraba por las persianas, ya no le parecía tan gris. Tenía un secreto, una ilusión que calentaba su alma. Los correos se volvieron más personales. «Querida Isabella», comenzaba él, sintiendo un rubor que creía olvidado. «Mi adorado Arturo», respondía ella. La primera sombra apareció sutilmente, envuelta en la prosa elegante de Isabella. Mencionó, como al pasar, una disputa por una herencia familiar en Italia, unos parientes lejanos y rapaces que intentaban despojarla de lo poco que le quedaba de su patrimonio materno. Luego habló de la casona de Vallebruma. «Es mi refugio, Arturo, pero también mi condena. El tejado necesita una reparación urgente y hay unos frescos en la capilla privada de un valor histórico incalculable que se están deteriorando por la humedad. Las instituciones aquí son lentas, indiferentes al patrimonio que se pierde». Arturo, que había dedicado su vida a preservar la belleza arquitectónica, sintió una punzada de indignación y un deseo irrefrenable de ayudar. Isabella nunca pedía nada directamente, solo exponía sus cuitas con una dignidad que lo desarmaba. Un día, el correo llegó con un tono de urgencia contenida. «Mi querido Arturo, me encuentro en una encrucijada terrible. Los abogados en Roma me exigen un adelanto para unos trámites inaplazables y no quiero perderlo todo. Son 2.000 euros. Una miseria comparado con lo que está en juego, pero una fortuna para mí en este momento. No sé a quién recurrir. Perdona esta confidencia tan impropia, pero siento que solo tú puedes comprenderme». Arturo no lo dudó. 2.000 euros. Era una cantidad asumible. Se sintió un caballero andante, un protector. Fue a su banco en la calle Serrano, un edificio imponente con columnas dóricas. El empleado que lo atendió, un joven con gafas de montura moderna, lo miró con cierta curiosidad cuando Arturo solicitó una transferencia internacional a una cuenta en un país del este de Europa, a nombre de un intermediario que Isabella le había indicado por razones fiscales complejas. «Es para una buena amiga, un asunto familiar», musitó Arturo, sintiéndose extrañamente culpable. La gratitud de Isabella fue desbordante. «Has salvado mi honor y mi futuro, Arturo. No sé cómo podré pagarte esta generosidad. Eres mi ángel guardián». Pero el ángel guardián pronto tuvo que desplegar sus alas de nuevo. Los problemas de Isabella se multiplicaron como una hidra. Primero fue un tratamiento médico especializado y costoso en una clínica privada en Suiza para una dolencia cardíaca que había mantenido en secreto para no preocuparle. Arturo envió 5.000 euros. Luego, la necesidad de engrasar la maquinaria burocrática en Asturias para agilizar los permisos de restauración de la casona. 10.000 más. Después, una oportunidad de inversión única que le permitiría recuperar todo el dinero perdido y asegurarles un futuro juntos, para lo cual necesitaba 20.000 euros con urgencia. Arturo comenzó a vaciar sus cuentas de ahorro. Vendió un pequeño paquete de acciones que le rentaba unos modestos dividendos. Cada transferencia iba acompañada de una justificación cada vez más elaborada por parte de Isabella y una promesa de que pronto, muy pronto, todos sus problemas se solucionarían y podrían encontrarse quizás en Madrid, quizás en su amada Vallebruma. Cada transferencia iba acompañada de una justificación cada vez más elaborada por parte de Isabella y una promesa de que pronto, muy pronto, todos sus problemas se solucionarían y podrían encontrarse. Quizás en él se aferraba a esa promesa como a un clavo ardiendo. Las fotos de Isabella, ahora varias, adornaban su estudio. Su imagen mental de ella era la de una heroína trágica, luchando contra la adversidad con la ayuda de su fiel caballero. Clara comenzó a notar los cambios. Su padre estaba más delgado, con ojeras pronunciadas. Su conversación era dispersa, y cuando ella mencionaba casualmente algún gasto, él se ponía a la defensiva. Un día, al ayudarle a ordenar unos papeles, encontró un extracto bancario con varias transferencias de sumas importantes a destinatarios desconocidos. «Papá, ¿qué son estos movimientos?», preguntó Clara. Intentando mantener un tono neutro, Arturo se sobresaltó. «Asuntos míos, hija». «Inversiones personales», respondió con una brusquedad inusual en él. «¿Inversiones? ¿Con quién?».
Nunca me habías hablado de esto. No tengo por qué darte explicaciones de todo lo que hago con mi dinero, Clara. Ya soy mayorcito. Su orgullo herido levantó una barrera instantánea. Clara, aunque preocupada, decidió no presionar más por el momento, temiendo una ruptura. Pero la semilla de la inquietud había sido sembrada. Comenzó a observar a su padre con más atención. Notó que había cancelado su abono al Teatro Real, algo impensable años atrás. Las facturas de la comunidad se acumulaban en su escritorio. Una tarde, mientras Arturo dormitaba en su sillón, Clara se atrevió a encender el viejo ordenador. No sabía qué buscaba exactamente. Abrió el historial de navegación, los correos, y allí estaba, una correspondencia torrencial con una tal Isabella Conti. Leyó algunos mensajes al azar. El tono empalagoso, las promesas vagas, las recurrentes menciones a problemas económicos. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Recordó artículos que había leído sobre estafas románticas a personas mayores. Con el corazón encogido, copió el nombre de Isabella Conti y algunas de las fotos que Arturo había guardado en una carpeta. En su despacho, con la ayuda de un joven pasante experto en informática, hicieron una búsqueda inversa de las imágenes. El resultado fue demoledor. Las fotos de la distinguida Isabella pertenecían a una profesora de literatura jubilada de una universidad argentina, completamente ajena a Asturias y a cualquier casona en Vallebruma. Sus imágenes habían sido robadas de su perfil público en una red social académica. Una búsqueda del nombre Isabella Conti asociado a traducciones de arte en Asturias no arrojó ningún resultado creíble. Las transferencias bancarias rastreadas con dificultad apuntaban a una red de cuentas en paraísos fiscales, un modus operandi clásico de las bandas organizadas de estafadores. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre, el hombre culto, inteligente y racional que ella admiraba, estaba siendo víctima de un engaño cruel y sofisticado. Reunió todas las pruebas, capturas de pantalla, artículos sobre estafas similares, el rastro del dinero. La tarea más difícil estaba por delante, confrontar a Arturo. ¿Cómo decirle a su orgulloso padre que la mujer de la que se había enamorado platónicamente no existía, que su caballero andante había estado luchando contra molinos de viento creados por un timador sin escrúpulos? Mientras tanto, en el piso de Salamanca, Arturo vivía sus días más febriles. Isabella le había hecho la petición definitiva. «Mi adorado Arturo, estamos tan cerca del final de esta pesadilla. Solo necesito una última ayuda, 50.000 euros. Con eso podré saldar todas mis deudas, liberar mi herencia y por fin viajar a Madrid para reunirme contigo». Imagina, Arturo, pasear juntos por el Retiro, visitar el Prado, escuchar ópera en el Real. Juntos, mi amor, para siempre. 50.000 euros. Arturo ya no los tenía. Había agotado todos sus ahorros. Solo le quedaban algunos grabados de Goya de escaso valor y la nuda propiedad del piso, que Clara heredaría. Sintió pánico. ¿Fallarle a Isabella ahora, cuando estaban tan cerca? La idea era insoportable. Pensó en pedir un préstamo personal, hipotecar sus recuerdos. Fue en ese momento de desesperación cuando Clara decidió actuar. Llegó al piso de su padre una tarde gris de noviembre. Arturo estaba sentado frente al ordenador releyendo el último correo de Isabella, su rostro una mezcla de angustia y esperanza. «Papá, tenemos que hablar», dijo Clara, su voz temblando ligeramente a pesar de su resolución. Dejó sobre la mesa la carpeta con las pruebas. Arturo la miró, primero con extrañeza, luego con una creciente aprensión. «¿Qué es esto, Clara?» «Es la verdad sobre Isabella Conti, papá». Arturo escuchó el relato de su hija con una incredulidad que poco a poco se transformó en negación furiosa. «No es posible. Mientes. Tienes envidia de mi felicidad», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Isabella es real. Su amor es real. Estas son calumnias». Clara, con lágrimas en los ojos, le mostró las fotos de la verdadera profesora argentina. Le leyó testimonios de otras víctimas de estafas similares. Le explicó el rastro del dinero. Arturo se encogió en su sillón, su rostro pálido como la cera. «No, no puede ser», susurró. Cogió el teléfono. Marcó el número que Isabella le había dado para emergencias, un número internacional que siempre comunicaba o derivaba a un contestador con una voz femenina grabada en italiano. Esta vez, milagrosamente, alguien descolgó. Una voz joven, masculina, con un fuerte acento extranjero, dijo algo ininteligible y colgó. Arturo miró a Clara, sus ojos anegados en una desesperación infinita. Pídele una videollamada. Ahora mismo», le rogó a su hija, como si ella pudiera obrar el milagro.
Clara, con manos temblorosas, escribió un correo a la dirección de Isabella exigiendo una videollamada inmediata para aclarar la situación. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No era de Isabella. El estilo elegante había desaparecido. Era un mensaje corto, brutal, lleno de errores gramaticales. Viejo tonto, iluso. Gracias por el dinero. Disfruta tu soledad. No molestes más. Luego, silencio. La dirección de correo dejó de existir. El perfil en el foro de ópera desapareció. Isabella Conti se había esfumado como el humo. El telón cayó sobre el escenario de los sueños de Arturo Benavides. La realidad lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Se quedó inmóvil, mirando la pantalla del ordenador, donde antes florecían las palabras de amor y ahora solo había un vacío insultante. Luego un sollozo gutural brotó de su pecho, un lamento animal que rasgó el silencio del apartamento. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como no lo había hecho desde la muerte de Elena. Lloró por Isabella, la quimera que había amado. Lloró por el dinero perdido, los ahorros de toda una vida esfumados. Pero sobre todo, lloró por sí mismo, por su estupidez, por su orgullo herido, por la vergüenza insoportable de haber sido engañado de una forma tan burda y cruel. Los días que siguieron fueron un descenso a los infiernos. Arturo apenas comía, no dormía. Se negaba a salir de casa, a ver a nadie. La vergüenza era un manto pesado que lo ahogaba. ¿Cómo él, Arturo Benavides, arquitecto de prestigio, hombre culto y leído, había podido caer en una trampa tan evidente? Se sentía un viejo ridículo, un hazmerreír. La imagen de Isabella, antes fuente de consuelo, ahora era un recordatorio constante de su humillación. Clara fue su roca. Se instaló temporalmente en el piso de su padre, respetando sus silencios, pero asegurándose de que comiera algo, de que no se abandonara por completo. Lo acompañó a poner la denuncia en la comisaría, un trámite doloroso e inútil, pues ambos sabían que las posibilidades de recuperar el dinero o encontrar a los culpables eran prácticamente nulas. El inspector que les atendió, un hombre joven con mirada cansada, escuchó el relato con una mezcla de profesionalidad y compasión. Es más común de lo que cree, señor Benavides. Estos grupos son muy sofisticados y operan desde el extranjero. Haremos lo que podamos. Palabras huecas que no ofrecían consuelo. Poco a poco, con el apoyo incondicional de Clara, Arturo comenzó a emerger de la oscuridad. El dolor seguía allí, una herida profunda que tardaría en cicatrizar si es que alguna vez lo hacía del todo. Pero la vergüenza, aunque persistente, empezó a ceder terreno a una tristeza más serena, una aceptación melancólica de su propia vulnerabilidad. Clara lo animó a retomar pequeñas rutinas. Volvieron los paseos por el Retiro, aunque ahora Arturo evitaba los bancos donde solía sentarse a soñar con Isabella. Empezó a leer de nuevo, aunque le costaba concentrarse. Un día, Clara lo convenció para que la acompañara a un concierto de música de cámara. Al principio, Arturo se sintió incómodo, expuesto. Pero cuando las primeras notas del adagio de Albinoni llenaron la sala, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió una punzada de algo parecido a la paz. Meses después, la vida de Arturo había encontrado un nuevo y frágil equilibrio. La pérdida económica era considerable, pero el golpe emocional había sido mucho más devastador. Había aprendido, de la forma más amarga, que la soledad puede ser una mala consejera y que el anhelo de afecto puede nublar el juicio más agudo. Una tarde de primavera, mientras ordenaba viejos papeles, encontró aquella fotografía borrosa de la ermita asturiana que había restaurado en su juventud. La miró durante un largo rato. Ya no sentía la punzada de la conexión fraudulenta con Isabella, solo una lejana nostalgia por un tiempo más inocente. Clara entró en el estudio. «¿Qué miras, papá?» Arturo le mostró la foto. «Un viejo proyecto. Quizás algún día podríamos hacer un viaje a Asturias, a ver cómo sigue en pie». Clara sonrió. «Me encantaría, papá». El silencio en el piso de Salamanca ya no era tan opresivo. Seguía siendo un silencio poblado de recuerdos, pero ahora también contenía la promesa de nuevos días, más sobrios quizás, pero anclados en la verdad de los afectos reales. Arturo Benavides había perdido una batalla contra los fantasmas de la red, pero en la aceptación de su propia fragilidad comenzaba a ganar la guerra por su propia alma. Un alma que, aunque herida, aún era capaz de encontrar belleza en un acorde de Bach o en la sonrisa sincera de su hija. Arturo Benavides había perdido una batalla contra los fantasmas de la red,
Pero en la aceptación de su propia fragilidad, comenzaba a ganar la guerra por su propia alma. Un alma que, aunque herida, aún era capaz de encontrar belleza en un acorde de... La figura de Isabella Conti se desvanecía, convirtiéndose en una lección dolorosa, un recordatorio de que incluso en la era digital, el corazón humano sigue siendo el territorio más vulnerable y a la vez el más resiliente.